En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a realizar nuestra última meditación antes del Triduo Pascual, de la semana, de los días grandes de la Semana Santa que ya vamos a vivir a partir de mañana, y vamos a, de esa manera, pues sin todavía acercarnos a la resurrección de Jesús, a hacer una última consideración sobre la revelación de la cruz, en la que encontramos cómo el Señor, pues el gran misterio de que Él combina de manera perfecta y une plenamente su justicia y su misericordia, que es siempre los dos aspectos de la salvación que Dios ha obrado, con la que nos ha hecho justicia y con la que nos ha tenido misericordia. Muchas veces nosotros tenemos la tentación, con nuestros actos o con nuestra forma de pensar, de separar ambas cosas, si Dios es justo o si Dios es misericordioso. Y Dios es ambas cosas, y ambas cosas las une de manera admirable en la cruz. Y al mismo tiempo, la otra tentación que tenemos es la de entender mal la justicia de Dios. Y entonces vamos simplemente a tratar de arrojar un poco de luz sobre esto. El tema de la unión de la misericordia y la justicia de Dios es algo que no es nuevo, desde luego, en el magisterio de la Iglesia. Muchos papas en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo, han hablado de este tema. El Papa Francisco, en su bula para el año de la misericordia, explica cómo la justicia de Dios es su perdón y cómo se combina perfectamente con su misericordia. Pero también lo había hecho ya antes el Papa Juan Pablo II en dos de sus encíclicas más importantes. La encíclica Dives in Misericordia, en la que el Papa Juan Pablo II hablaba de la misericordia de Dios, y la encíclica Redemptor Hominis, con la que comenzó su pontificado. También igualmente presentaba este misterio, contemplando también la cruz de Jesús. Pero antes también de Juan Pablo II, en la primera mitad del siglo XX, Pío XII, en la encíclica Aurietis Aquas, hacía referencia a esto. Y antes todavía, en 1928, el Papa Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor, que significa Redentor misericordiosísimo, hablaba del corazón de Jesús y, contemplándolo, explicaba cómo se conjugan perfectamente en Dios su justicia y su misericordia. Y decía él que este Redentor misericordiosísimo nos permite comprender su amor si vamos a considerar el misterio de la redención. Es decir, para poder comprender bien el amor de Dios necesitamos contemplar el misterio de la redención. Y esto se refiere sobre todo a los días que vamos a vivir desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, porque toda la vida de Jesús es redentora, pero con esto sobre todo nos referimos al misterio pascual, a su muerte en cruz y a la resurrección. Y él decía, el Papa Pío XI, el misterio de la redención es ante todo y sobre todo un misterio de amor por su misma naturaleza. A veces, cuando vamos a contemplar la pasión de Jesús, nosotros vamos a empezar a hacerlo, lo venimos haciendo ya durante la Cuaresma, pero lo vamos a celebrar mañana mismo y el Viernes Santo, pues nos quedamos en una visión como demasiado exterior. Si lo llegamos a desentrañar más, nos daremos cuenta de que es como sumergirse en el misterio del amor verdadero. Un misterio de amor, decía el Papa, del amor justo de Cristo a su Padre del cielo, a quien ha ofrecido en el sacrificio de la cruz, con amor obediente, la satisfacción sobreabundante por las culpas de todos los hombres. Es un amor grande de Jesús al Padre, y también a su vez un amor grande de Jesús por todos nosotros. Se ofrece por nosotros y en beneficio nuestro y en nuestro lugar.
Además, decía el Papa, el misterio de la redención es un misterio de amor misericordioso, de la Santa Trinidad. Es decir, que en la cruz de Jesús, nosotros sobre todo siempre tendemos a fijarnos en Jesús, en el Hijo, que es el que muere en la cruz, pero se revela el amor de toda la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un amor lleno de misericordia. Jesús, nuestro Redentor, al conciliar, impulsado por su amor, por el amor que nos tenía, nuestros deberes y obligaciones con los derechos divinos, obró nuestra reconciliación y así, al mismo tiempo, dice el Papa Pío XI, reconcilió admirablemente la justicia de Dios y su misericordia. La justicia de Dios y su misericordia se revelan en la cruz y de este conjugarse en Dios la justicia y la misericordia en la cruz, pues es el núcleo fundamental de nuestra salvación. Vamos a intentar explicar esto un poco con palabras más sencillas, porque son unos conceptos que requieren más tiempo del que tenemos aquí. Ante todo, el concepto de misericordia, hemos hablado de él durante toda la Cuaresma y vamos a seguir haciéndolo, pues se refiere, es la palabra clave con la que en la Escritura se expresa todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro para rescatarnos de la situación de pecado en que estábamos. Dice el Papa Francisco que cuando en la Biblia se quiere expresar la manera de actuar de Dios hacia el hombre, la palabra clave es la palabra misericordia. Y es muy similar entonces a lo que entendemos por justicia, porque por justicia en la sociedad civil entendemos, y es una definición cierta, dar a cada uno lo suyo. Y esta definición es una definición cierta. Pero en Dios esta definición viene fundamentada por el amor. Lo dijimos al principio de la Cuaresma. La misericordia de Dios es principio y fundamento de su justicia. Y entonces cuando Dios quiere dar a cada uno lo suyo, al mirarnos a nosotros lo que nos quiere dar es su amor eterno, porque es lo que nos corresponde para lo que nos ha creado. Por lo cual la justicia de Dios no es que emita una sentencia de si somos inocentes o culpables. La justicia de Dios no es si nos castiga o si nos exonera de una culpa. La justicia de Dios es el acto por el cual Dios ha querido hacer al hombre partícipe de su amor divino. Todos los actos con los que Dios ha obrado a lo largo de la historia, por los cuales nos ha querido regalar la salvación. Eso es la justicia de Dios. Por eso decimos muchas veces que Dios nos justifica, en el sentido de que nos hace justos. Cuando nosotros todavía éramos culpables y por el pecado éramos incapaces de llegar a Él, siendo el inocente, nos amó hasta el extremo y dio por nosotros su vida en la cruz, para que pudiéramos participar de su amor divino, para que fuéramos perdonados del pecado y recibiésemos su vida eterna. Que Dios es justo significa que Dios salva al hombre con su misericordia y lo lleva a participar de la vida divina. Fijaros qué diferente es el decir que Dios es justo de cuando hablamos de un juez humano que es justo o de una persona humana que es justa. No es solo dar a cada uno lo suyo, sino que a Dios le ha parecido bien darnos a nosotros todo su ser, toda su vida y su amor eterno. Eso significa que Dios es justo. Por eso, tanto Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia, como el Papa Francisco, cuando ha escrito la bula para este año de la misericordia, hablan de que en Dios justicia y misericordia se unen, porque la justicia se refiere en Dios a todos los actos por los que Él nos ha hecho partícipes de su vida divina. Y su misericordia se refiere al mismo tiempo también a la manera en la que se ha comportado con nosotros, cuando éramos pobres, cuando éramos pecadores, cuando éramos frágiles. Justicia y misericordia en Dios coinciden, pero poniendo siempre por principio la misericordia de Dios. El Papa Francisco llega a decir en su bula para este año de la misericordia que la justicia de Dios es su perdón. De manera que fijaros qué distinto esto
de la justicia humana cuando tiene que emitir una sentencia condenatoria sobre un criminal que ha cometido un delito grave, ¿no? Siendo nosotros culpables de nuestros pecados ante Dios, Él, sin embargo, ha querido, por su misericordia, hacernos justos, regenerar por dentro nuestro ser, nuestra alma y nuestro corazón, con la fuerza de su gracia, para hacernos partícipes de su vida divina. La misericordia de Dios se contrapone en cierto sentido a la justicia cuando la entendemos solo como dar a cada uno lo suyo. Y decía el Papa Juan Pablo II que esa misericordia de Dios se revela en muchos casos, no solo más poderosa, sino también más profunda que la justicia. Es primera y superior la misericordia de Dios respecto a la justicia, decía Juan Pablo II. Y la manera de actuar de Dios hacia el hombre se manifiesta precisamente a través de la misericordia. Por su parte, el Papa Francisco, de una manera muy parecida y con sus propias palabras y en sus propias expresiones, nos ha enseñado en esta bula en la que ha convocado el año de la misericordia, que en Dios la misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador y nos da una posibilidad más para examinarnos, convertirnos y creer. Y dice el Papa Francisco incluso, si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como todos los hombres, que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solo a ella, se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia, sino al contrario. El que se equivoca tendrá que expiar su pena, solo que este no es el fin sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia, sino que la engloba y la supera, experimentando un amor que está a la base de una verdadera justicia. En Dios, la misericordia está siempre como fundamento de su justicia, a la base y primero. Por eso San Pablo decía que no tenemos que caer en el mismo error que él reprochaba a sus contemporáneos judíos, que desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree en Él. La justicia de Dios, dice el Papa Francisco, es la misericordia concedida a todos, como gracia, porque no la merecíamos, en razón de la muerte y resurrección de Jesús. La cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. Nosotros vamos a contemplar la cruz de Jesús en el misterio que se adelanta ya en el Jueves Santo y en su pasión en el suplicio del Viernes Santo. Y vamos a acercarnos a contemplar cómo el Señor, por su misericordia, nos hace justos, nos renueva, nos regenera el corazón, nos lleva a su intimidad, nos hace partícipes de su vida divina. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacerlo así. Lo que nosotros hemos de ver en la cruz indica, en la cruz sobre el Calvario en la que Cristo deja este mundo cuando muere, es una nueva manifestación de que Dios es Padre, que es en lo que nos estamos fijando en todo este año de la misericordia. Misericordiosos como el Padre. La cruz de Jesús en la que Él muere es la principal manifestación de que Dios es Padre. Ahí se revela Dios como Padre, porque ahí nos engendra como hijos, nos recupera del pecado. En la cruz está la parábola del hijo pródigo, que ha salido, el padre que ha salido al encuentro del hijo, y ahí en la cruz está realizando ese encuentro. El abrazo de Jesús con sus brazos extendidos en la cruz es el abrazo del Padre de la parábola a cada uno de nosotros que somos el hijo pródigo. La cruz es una manifestación de la eterna paternidad de Dios, siempre nueva en cada momento que llega la Semana Santa y nueva en este año de la misericordia. El Dios Padre bueno que nos ama y se acerca de nuevo en Cristo a todo hombre y nos da el Espíritu 3 veces santo de la verdad.
Y esta es una visión de toda la Trinidad presente en la cruz. En la cruz, en Cristo, vemos el amor del Padre, que en Jesús nos reconcilia, que viene a nuestro encuentro. Es la paternidad de Dios, el corazón paterno de Dios. Y en Él y por Cristo nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de hijos, con el que nos introduce en su intimidad. A través del corazón abierto de Jesús en la cruz podemos llegar a tocar y participar de la divinidad, entrando más allá de la cortina, como dice el texto de los Hebreos, que es el velo de la carne de Cristo que se ha rasgado por nosotros para abrirnos para siempre el acceso a la eternidad de Dios. Pues en este año de la misericordia contemplemos así la pasión de Jesús, como que se nos revela toda la Trinidad entera y ese misterio del amor del Padre, un Padre que por misericordia nos hace justos, cuya justicia tiene como principio y fundamento su misericordia, que es eterna. Vamos a pedirle hoy al Señor que antes de comenzar el Triduo Pascual ya mañana derrame sobre nuestra comunidad y sobre toda la Iglesia todas las gracias que nos quiera conceder, que seguro que en este año de la misericordia son muchas, que las necesitamos y aún más mayores de las que podamos esperar o imaginar, y que estemos atentos con el corazón abierto a acogerlas para que den en nosotros el fruto que Dios quiere y que la Iglesia necesita. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.